¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros somos JCB Tech, una empresa consultora con varios años en el mercado, especializada en lo que es transformación digital, inteligencia artificial y soluciones tecnológicas también para el sector hospitalario. Bueno, también realizamos diferentes actividades para empresas públicas y entidades de gobierno. Buenas noches. Si me permiten un momentito compartir nuestra web, más o menos para que nos conozcan un momento. Bien, esta es nuestra página web en la que, bueno, acá como repito, pueden verificar nuestros catálogos de nuestros diferentes cursos también que ofrecemos. Todo, tenemos material, grabaciones, presentaciones de estos diferentes cursos. Ya venimos varios años impartiendo conocimientos con diferentes profesionales a nivel nacional y de Latinoamérica, ¿no? Como les repetía, esta noche nos convoca el webinar sobre impacto de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos y negocios. Voy a presentar a nuestro ponente, el ingeniero Juan Carlos Briones Malca. Él es ingeniero de sistemas de profesión. Él tiene un MBA en la Universidad de San. Cuenta con especialización en dirección avanzada de PM4R por el BIT. Tiene doctorado en ingeniería de sistemas, maestría en gerencia de proyectos empresariales, máster en gerencia pública de una universidad en España, soluciones tecnológicas para empresas multinacionales. Es empresario, CEO y fundador de JCB Tech, ponente y consultor especializado en temas sobre transformación digital. Muchas gracias a todos por participar en este evento. Y vamos a hacer una breve introducción de cómo la inteligencia artificial puede impactar en la gestión de proyectos. Pero más que impactar, eh, tenemos que tener algunos conceptos, tenemos que tener algunas cosas claras para poder aplicarla de la mejor manera. La inteligencia artificial no es algo nuevo, esto tiene ya bastantes décadas, ha sido concebido por grandes pensadores hace bastantes años también, pero ha demorado mucho llegar a la madurez en la que se está llegando ahora. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Más o menos en 1950, Alan Turing tenía la idea de construir una máquina que pudiese resolver cualquier tipo de problema y escribió un artículo al respecto sobre esto. Entonces, ahí empieza la idea ya de querer tener una máquina que ayude al ser humano a poder resolver cualquier tipo de problema de manera automática, autónoma. Y es ya en el 61 cuando Marvin McKinsey perdón, sí, acuña el término ya de inteligencia artificial. Alan Turing lamentablemente murió, se suicidó, pero su trabajo inspiró y convocó a muchos científicos en el tiempo. Y es que en el 61 Marvin Minsky es que acuña el término de inteligencia artificial. Hay varios hitos que se han dado en el tiempo, algunos relevantes, algunos no, pero podemos destacar ya en el 79, donde empieza a desarrollarse un ordenador o un software en un ordenador que vence a una persona, ¿no? Al campeón mundial en ese entonces, pero en juegos, claro. Pero hasta ahí no es inteligencia artificial. Igual en el 97, Deep Blue, fabricado por IBM, derrota a Garry Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez ruso, pero tampoco era inteligencia artificial, ¿no? Y así, en el 2005, en el 2014, es donde ya se empieza, digamos, a ir desarrollando ya realmente avances significativos sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿no?
que lo que trata es emular el pensamiento del ser humano, tratar de razonar como si fuese un ser humano. Así como el ser humano tiene sus redes neuronales naturales que se conectan o que se interconectan de manera natural y generan el conocimiento, toman una decisión, una acción, de esa misma manera se pretende hacer, pero de forma artificial, en función a lo que, así como el ser humano percibe a través de las vistas, a través de los sentidos, ¿no? Como decía, de los ojos, de la nariz, del tacto, del oído. Igual se trata de captar o percibir lo que hay en el entorno, o visualizar, o captar en general realmente, pero convirtiéndolo en un sistema primero eh, electrónico, captar a través de sensores y llevarlo hacia estas redes neuronales artificiales para poder generar un resultado, ¿no? Emular el comportamiento humano. Ojo con la palabra. Hay simulación y emulación. La simulación está sujeta a errores y la emulación no. Entonces, en el tiempo se ha ido desarrollando para poder tratar de llegar hacia este nivel. Existen muchos autores que indican también que en algún momento la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Y eso se conoce como la etapa de lo que le llaman, eh, no recuerdo el término ahorita, pero están en las PPTs, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero digamos, es un punto de no retorno, es un punto donde no sabemos qué va a pasar. La singularidad, así es como se llama, la época de la singularidad. Algunos piensan que la máquina gobernará al hombre, pero yo no creo que pase eso. Yo creo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y ser una herramienta, como cuando se inventó el fuego, como cuando se inventó la rueda, como cuando se inventó la calculadora, la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Herramientas o inventos que ayudaron a crecer al ser humano de manera exponencial. Lo mismo pasa ahora con la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Bueno, acá en Perú tenemos ya una estrategia nacional de inteligencia artificial. Nosotros como país no somos ajenos a este desarrollo y se ha creado ya un marco que engloba el uso de la inteligencia artificial de manera responsable en entidades del Estado. Asimismo, hay todo un capítulo de ética que también se tiene que concientizar a la gente en el uso de esta inteligencia artificial, porque como todo tipo de herramienta puede caer en manos de gente buena o de gente mala, y la gente que hace el mal a veces pues también aprovecha este tipo de inteligencia artificial para poder hacer daño, ¿no? Hay casos donde se clona la voz para poder simular de repente pues un crédito bancario con grabación de voz, o dar instrucciones a sus empleados para que autoricen pagos o hagan desembolsos, etcétera, 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 ¿no? Imagínense, entonces no estamos ajenos a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, eso tiene que estar muy bien regulado, muy bien controlado, y en ese sentido, el gobierno está empezando ya a dar sus primeros pasos. A pesar de que esto empezó aparentemente la estrategia de inteligencia artificial en el 2021, al 2025 se han dado pequeños pasos, pero estamos ahí. No les quiero contar más porque yo sé algunas cositas que el gobierno está haciendo o que tiene pensado ya hacer. En realidad, les voy a adelantar un poco. Es un proyecto que tiene que ver con la seguridad ciudadana y el uso de la inteligencia artificial.
para detectar de manera temprana un posible crimen. Por ejemplo, un tema de sicariato o de extorsión, ¿no? Un sistema inteligente que a través de las cámaras del serenazgo identifique a las personas, identifique si están o de repente no quieran ser identificadas o están con un arma o con una granada o un dispositivo, un explosivo casero que quisieran o estén llevando, trasladando para colocarlo en algún negocio, alguna casa, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno ya está dando los primeros pasos para implementar este tipo de proyectos. Entonces hay una estrategia, se está empezando a dar los primeros pasos y por eso es muy importante que aprendamos sobre lo que es la inteligencia artificial. Tal vez no a construir o a crear modelos de inteligencia artificial, pero sí podemos utilizar herramientas, sí podemos utilizar de pronto la inteligencia artificial generativa para que nos guíe, para que nos ayude. Algunos piensan de que la IA generativa es el que me va a hacer mi tarea y yo me echo, como dicen, a rascarme la barriga, pero no, nada de eso. La inteligencia artificial es muy poderosa y vamos a ir viendo poco a poco al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un video de cómo la inteligencia artificial, a través de un dispositivo, logra que una persona que había sufrido un accidente hace unos 10 años aproximadamente, eh, puede volver a caminar. Cuando sufrió el accidente, esta persona se quedó cuadrapléjico. Entonces él no podía caminar porque su cerebro, cuando mandaba las órdenes a sus extremidades inferiores, simplemente no se obedecía porque no llegaba la señal. Entonces se hizo un puente con un par de implantes en la columna y en el cerebro. Esos implantes captaban o captan las señales de las redes neuronales naturales del cerebro del ser humano o de esta persona y lo envían a través de ese puente, que es un cable, hacia las extremidades inferiores. Pero a través de este puente utiliza redes neuronales artificiales. Imaginen, ¿no? Parece ciencia ficción, pero esto es real y en el tiempo esto va a ayudar mucho a las personas para poder mejorar su calidad de vida, que es lo que realmente la tecnología busca. Siguiente diapositiva. Esto es lo que lo comentaba sobre la singularidad, que parece ciencia ficción, pero es un momento en el que el ser humano no sabe qué va a pasar, es una gran interrogante, pero sí va a pasar. Pero recordemos algo, el ser humano tiene la capacidad de interrelacionarse, de conversar con otras personas, de reflexionar si hizo bien las cosas o no, si está por un buen camino o no, de poder reenrumbarse, pero una computadora o un sistema de IA no tiene esa capacidad. Emula el comportamiento del ser humano, el pensamiento del ser humano, y se está haciendo todo lo necesario para que sea una herramienta que ayude a la humanidad en su desarrollo y evolución, no en su destrucción. Entonces, para eso ha habido reuniones en países desarrollados como en Estados Unidos y también en Europa para poder regular la inteligencia artificial. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que es la inteligencia artificial. Este es un esquema donde podemos ver todo lo que engloba la inteligencia artificial. El machine learning, el deep learning y la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es lo que hoy por hoy está en boca de todos, es lo que se está utilizando mucho en diferentes lugares del mundo
y es con lo que nosotros debemos aprender a trabajar para poder orientarnos o guiarnos en el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Cualquiera sea nuestra actividad, esta inteligencia artificial generativa realmente es una maravilla. Algunos que tienen de repente su iPhone o tienen Siri o algún otro agente de IA saben que sirve de mucha ayuda. Igual el deep learning o el machine learning sirve para otro tipo de actividades, para construir modelos de pronóstico en base a patrones históricos, para identificar insight, para poder tomar decisiones basadas en datos, etcétera, etcétera. Entonces, cada inteligencia artificial tiene su razón de ser, su aplicación, su uso. La IA generativa, de igual manera. Siguiente diapositiva, por favor. Es el concepto de IA, lo que decía, ¿no? Busca emular la capacidad cognitiva del ser humano. Eso es lo que hace la IA, inteligencia artificial. Parece ciencia ficción, ¿no? Pero es real. Estamos conviviendo con la IA hace ya varios años y de repente no nos hemos dado cuenta. Siguiente diapositiva. Eso es lo que lo comentaba, el Machine Learning y el Deep Learning, que son dos campos o dos ramas de la inteligencia artificial que sirve, pues, como le decía, ¿no? Para poder construir modelos que permitan desarrollar de repente, pues, toma de decisiones, modelos predictivos, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se puede aplicar utilizando la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando uno está en su red social y alguien te habla sobre de repente un concierto que va a haber o la selección peruana va a jugar el fin de semana o un concierto que va a haber de algún cantante famoso y estás conversando con una persona ahí a tu costado y de pronto sigues navegando en alguna de tus redes sociales o de tus redes sociales, perdón, y te empiezan a aparecer anuncios relacionados con los que estuviste conversando con la persona que está a tu costado de repente. Y eso es porque eh, se utilizan modelos de inteligencia artificial que perciben y captan esta información y te empieza a mostrar. Entonces, ahí es donde el modelo se empieza a entrenar también, porque tú le puedes dar like de repente a lo que te apareció, lo puedes compartir o lo puedes omitir, y ahí es donde el sistema se empieza a autocalibrar, ¿no? Entonces, estamos metidos en IA siempre. Aplicativos como Netflix de repente te recomiendan a veces o te sugieren qué películas te pueden gustar en función a las búsquedas que tú has hecho o las películas que hayas visto y le hayas calificado. Entonces te empieza a mostrar una referencia. Te puede decir, esta de acá te puede gustar, esta serie, esto está en estreno, esto es un clásico. Y es porque utiliza inteligencia artificial. Ahora, cuando Netflix empezó el proceso de transformación digital, no lo hizo al 100%. Empezó primero con un proceso, con otro proceso, y de manera paulatina ha ido implementando uno tras otro, tras otro, tras otro proceso. Y como es una transformación digital, es una rueda que nunca termina. Y siempre está mejorando, replanteando el negocio, identificando nuevas oportunidades, identificando nuevos puntos de dolor, y así está la gira rodando, rodando. La rueda, perdón, girando y girando. El ciclo de Demi siempre está ahí, en mejora continua. Siguiente diapositiva. Y esto es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es un tipo de inteligencia artificial que va a crear contenido en base a texto, a imágenes, a voz, música, entre otros. Y para poder interactuar, se utilizan instrucciones. Tú le puedes escribir o le puedes hablar y estas instrucciones se convierten en prompts. Las instrucciones tienen una estructura, naturalmente, pero
La idea es que sea lo más natural, como si conversaras con una persona. Esa es la idea o la experiencia que se quiere crear, la experiencia del usuario que quiere transmitir el uso de esta inteligencia artificial generativa. Siguiente diapositiva. Y ahí tenemos las aplicaciones, ¿no? En el marketing, por ejemplo, en el diseño, en la gerencia de proyectos, que es lo que nos convoca hoy día, en los negocios. Por ejemplo, en la empresa que tenemos, en la empresa JCB Tech, nosotros a veces utilizamos IA, bueno, a veces no, realmente siempre utilizamos IA para varias cosas. Nuestra website, nuestra página web, lo hemos hecho utilizando inteligencia artificial para generar las imágenes, para generar contenidos, para crear la página, para integrar toda la información. Igual cuando lanzamos una campaña de alguno de los cursos que organizamos, utilizamos inteligencia artificial también para poder ir generando ideas. Y antes de repente se conocía como lluvia de ideas o brainstorming, pero ahora le pedimos a la IA, tengo una idea tal, sugiéreme 5 ideas más, 10 ideas similares, y la IA me empieza a generar, a generar, a generar, y yo voy, o bueno, en equipo vamos revisando y vamos descartando esto si nos parece, no nos parece, porque como le repito, esta es una herramienta que nos va a ayudar a hacer miles de cosas. No es que yo lanzo un comando, mi tarea está hecha, ya está listo. No. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial también tiene sus limitaciones. Te puede responder cosas que no existen y a eso se le conocen alucinaciones. Entonces también te pueden crear o te puede dar como respuesta una alucinación que no tiene ni cabeza ni pies. Entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que pedirle referencias, siempre hay que pedirle que actúe como experto en... Vamos a ver ahora cómo es la estructura de un prompt. Y mientras más practiques, más te vas a dar cuenta de cómo es que funciona esta inteligencia artificial. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente también. Siguiente porque es lo que estamos conversando. En qué tipo de campo se puede aplicar. Y no necesitas ser ingeniero para poder utilizar la inteligencia artificial generativa. No, eso se puede aplicar en cualquier tipo de campo, en cualquier especialidad. Y estas son algunas de las herramientas más conocidas en el mercado. Hay miles de miles, pero estas son las más famosas, ¿no? ChatGPT, Copilot, Perplexity. A ver, ChatGPT de OpenAI, creo que ya muchos han trabajado con esta herramienta, pero como les repito, cuestiónenla, pongan la prueba, es muy potente, pero muy potente. Yo con esta herramienta estoy ahora diseñando, por ejemplo, unos expedientes técnicos para unos hospitales y no saben cómo me imagina. Me ayuda a calcular el valor ganado, a hacer proyecciones, a identificar riesgos, a controlar el alcance, a estimar o dimensionar equipos. Es realmente una maravilla. Pero siempre, como le repito, no me quedo con la primera respuesta, siempre estoy ahí dándole, dándole, dándole para poder sacarle, como dicen, el máximo provecho, que finalmente me beneficia, ¿no? Esa es la idea un poco, ¿no? Cuando un contador, por ejemplo, encontró el Excel, muchos dijeron, uy, los contadores se quedaron sin trabajo, pero falso, mejor. Eso sirvió para que hagan de una manera más eficiente su trabajo. Igual cuando crearon los software de contabilidad, para eso sirve, ¿no? Es una herramienta. Entonces, con esta herramienta tú tienes que tratar de explotarla lo más que se puede. Pero lamentablemente a veces por el desconocimiento, la gente piensa que dice, no, esto de acá ya me va a hacer mi tarea y ya yo pues ya no voy a hacer nada, ¿no?
yo le pido que lo haga y punto. No. Cuando yo llevé un curso en el TEC de Monterrey, los profesores nos decían, si ustedes quieren usar IA generativa, háganlo, pero referéncienlo. Pongan todo lo que quieran de la IA y luego pongan soporte. Ahora, ¿usted qué piensa de todo esto? Usted, como ser humano pensante, que sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué es lo que haría con esto? ¿Cuál es su aporte? Entonces, ahí viene pues el pensamiento crítico, el razonamiento del ser humano, que es lo que nos diferencia del resto de seres que existen, ¿no? En este planeta. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, a esa interacción entre la inteligencia artificial generativa se le tiene que, o se tiene que hacer a través de prompts o a través de instrucciones. Esas instrucciones son los famosos prompts. Y las personas que se encargan de poder hacer estas instrucciones de la mejor manera, se les conocen como prompt engineering o como ingeniería de instrucciones. Y en realidad, para mí, a título personal, esto es más práctica. Conforme tú vas iterando, vas aprendiendo, aprendiendo. Pero para poder tener eh, claro o poder aprovechar bien el uso de esta herramienta, tienes que tener conocimiento de causa. Por ejemplo, si yo quiero llevarlo esto a la gerencia de proyectos, tengo que saber de gerencia de proyectos. Entonces yo ya sé qué le voy a preguntar, sé más o menos qué me va a responder, porque ya tengo un preconocimiento, porque ya es mi expertise de repente, ¿no? Pero con esta herramienta se puede maximizar mucho más, se puede sacar mucho más provecho de las cosas. Y así uno lo va aplicando en lo que va necesitando realmente. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una estructura básica de un prompt: el rol, el objetivo, el contexto y la tarea. Por ejemplo, como experto en gerencia de proyectos, necesito que me desarrolles el Project Charter o el acta de constitución del proyecto y le pones el contexto que corresponde, de repente, pues, a ver, a la construcción de un data center de segundo nivel o de Tier 2 para un hospital en 24 meses o en 10 meses y el presupuesto que no sea mayor a 10 millones de dólares. Puedes por dar un ejemplo. El objetivo es desarrollar el acta de ejecución del proyecto y comunicarle a los interesados sobre, sobre el mismo, ¿no? Y pones ahí la lista de los interesados, ¿no? El sponsor es tal, el cliente es tal, el project manager es tal, el equipo de desarrollo es tal. Entonces, y si tú la tienes clara, no hay problema. Le puedes decir a la inteligencia artificial que te ayude a clarificar esto. Vamos a verlo con un ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Pero, a ver, voy a hacer yo un ejemplo puro y duro. Por favor, ya no comparta pantalla. Voy a compartir yo mi pantalla. Ya, a ver, vamos con esto. Listo, a ver, muchachos. Antes que nada, tenemos dos enfoques o dos corrientes que actualmente se encuentran vigentes, o por lo menos son las más conocidas. La gestión de proyectos en cascada o tradicional y la gestión de proyectos ágiles, ¿sí? Esas son las dos corrientes que hoy están, digamos, como que de moda, a la vanguardia. Ahora, la gerencia de proyectos clásica y tradicional ha sido heredada de la ingeniería civil, donde se planifican los recursos, se planifican los tiempos
Hay toda una etapa de planificación. Y luego que se planifica o se inicia el proyecto, se concibe todo esto de acá, se define, se planifica, se empieza a ejecutar, se empieza a controlar el alcance y luego se cierra el proyecto. Son 5 etapas, ¿sí? Entonces, inicio, planificación, ejecución. Durante toda la ejecución, de manera transversal, está el monitoreo y control, y en cada etapa que tú vas concluyendo, se va haciendo el cierre. Y en el cierre se van documentando, en realidad, durante todo el proyecto, las lecciones aprendidas, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Y el rol del project manager es comunicar, como el director de la orquesta, el que está coordinando con todos, con el equipo interno, con proveedores, con subcontratistas, con los stakeholders, con el sponsor, con todos está coordinando. Entonces, en este tipo de proyectos, en cascada, primero terminas una parte para continuar otra. Por ejemplo, si tú quieres construir un techo, tienes que primero tener las paredes, ¿no? No puedes colocar el techo si no tienes las paredes, ¿no? Y en consecuencia tienes que tener el piso, las bases. Y si quieres colocar unas puertas, igual tienes que tener ya la casa construida para poder colocar las puertas. Entonces, hay una secuencia. Y cuando yo termino el proyecto, evalúo, y si todo está ok, se hace un acta de conformidad y se cobra por el proyecto. Entonces, ese es el enfoque tradicional, el clásico que se utiliza. En el enfoque ágil existe un término básico, el producto mínimo viable. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, tengo una juguete en mis comprobantes electrónicos para poder luego pues declarar mis impuestos. Entonces yo digo, yo necesito un sistema para poder cumplir con el objetivo de SUNAT. Entonces, de repente tengo planeado dentro de mi plan operativo implementar todo un RP, pero no necesito tener todo el RP al 100% para poder empezar operaciones. Basta con que yo cumpla con primero el módulo de ventas y facturación electrónica, y después puedo hacer el módulo de compras, el módulo de almacén, el módulo de atención al cliente, el módulo, perdón, para ver el tema con los proveedores, y así, de manera incremental, voy agregando lo que voy necesitando. Entonces, el producto mínimo viable es lo que me va a aportar valor, lo mínimo que necesito, y sobre todo que sea comercializable, que me genere ingresos, que me genere dinero, a diferencia del tradicional, ¿no? El tradicional espero al final todavía, de repente de los 9 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses, lo que tenga el proyecto, para yo poder ver resultados tangibles y pueda recuperar mi inversión. Pero en los proyectos ágiles, producto mínimo viable, que por lo general son sprints que se programan para 2 a 4 semanas, y voy entregando valor cada 2 o 4 semanas. Entonces, se va incrementando, es incremental. Y también hay modelos híbridos, donde combinamos la parte de cascada con la parte de agilidad. ¿Qué te permite la agilidad? Si te equivocas, no te va a costar mucho. Va a ser mucho más fácil poder replantear nuevamente tu proyecto y reenrumbarte, ¿no? En cambio, en el otro es más complejo. Por eso muchas veces los proyectos de construcción demoran mucho más de lo que se planificó y cuesta mucho más de lo que se presupuestó, y es justamente por esa razón, ¿no? Por lo que el producto final es el que te va a permitir evaluar si esto realmente te va a devolver tu inversión. Ahora, no digo que los proyectos ágiles o la gestión de proyectos ágiles es mejor que la otra, no. Depende de la naturaleza del proyecto, depende de cómo es que se va a construir o desarrollar los proyectos. Si es un proyecto de construcción,
caballero, ¿no? Tienes que cumplir con el proceso constructivo. No puedes de repente desencofrar si es que aún no se ha secado el concreto. No se puede hacer eso. Y no puedes entregar el bloque de un hospital y el hospital ya entrar en operación. No existe producto mínimo viable ahí. Ahí no se puede hacer eso. Tal vez se pueda desarrollar tareas utilizando el enfoque ágil, ojo, utilizando el enfoque ágil para poder tener un mejor control de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a poder, por ejemplo, en la partida de comunicaciones, que es la que yo veo, y son 17 sistemas. Vamos a ver uno, sistema de cableado estructurado. Entonces yo pongo acá, todo, ¿qué es lo que se va a hacer? Ah, vamos a hacer buzones, vamos a hacer canalizado, vamos a poner cajas de pase, cajas para la salida de los puntos de data, cajas para la parte de, de la salida de los que es alarmas contra incendio, bandejas de comunicaciones, los cuartos de comunicaciones, el data center, el piso técnico. Entonces, toda esa lista de actividades yo la voy a ir agrupando por categorías y voy asignando responsables. Y en base al proceso constructivo, a las restricciones que se tiene que cumplir para yo poder ir ejecutando mi partida, es que yo voy programando y puedo colocar ahí lo que tengo por hacer en en esta primera columna, aplicando Kanban, por ejemplo, lo que está en proceso, lo que ya se hizo. Y acá ya está lo completado, ¿no? Entonces ya vamos viendo todo. Vamos, en una primera vista, puedo tener un mejor control de lo que se está haciendo, de los recursos, porque se puede sacar luego indicadores, se puede sacar ratios que me permitan tomar decisiones más asertivas, ver de repente si es que el equipo me está respondiendo como yo esperaba, si es que los recursos asignados son los más óptimos para este proyecto o para tal actividad, porque sí me ha pasado, ¿no? He tenido personas en mi equipo que, por ejemplo, los querían sacar sí o sí, así, oye, ¿sabes qué? Fulano de tal, ya no lo quiero en el proyecto, ya hasta esta semana ya, y que se vaya. Y yo le decía, un ratito, mándamelo a mi equipo. Ven, ¿qué es lo que tú más dominas acá? De todo lo que hay en el proyecto, ¿cuál es lo que tú más dominas? Entonces, ah, ya mira, yo sé esto, yo soy bueno ponchando, yo soy bueno cableando, yo soy bueno instalando cámaras, no sé. Entonces, ¿y qué actividad te han encargado? No, me han encargado que ponga bandejas, me han encargado que haga buzones. Entonces, no es su expertise. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Estás bien? ¿Tienes problemas? ¿Cuánto tiempo necesitas para que resuelvas tus problemas? Ok, listo. Ándate de vacaciones, resuelve tus temas y vienes. Y no se imaginan los resultados que da. La gente resuelve sus temas, viene y por ese enganche emocional que tiene bueno, contigo, ¿no? Como persona y luego con el proyecto, así se fortalece y empiezas a ver que el equipo empieza a generar un impacto positivo. Y se cumple lo que dice este Tachman, ¿no? Cómo crear un equipo de alto desempeño. Y es justamente, primero, la inestabilidad y luego de la tormenta viene la calma, ¿no? Pero hay que construirlos, pues hay que escucharlos a los recursos, hay que ponerlos en sus zapatos de ellos, hay que ver cuáles son sus puntos de dolor, hay que ver cómo los podemos ayudar y hay que darles las herramientas que necesitan. Entonces, eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Eso es ser humano. Pero con la inteligencia artificial sí puedes hacer tareas de planificación, tareas de control, tareas de seguimiento, redacción de correos electrónicos, cálculo de indicadores, proyecciones, estimaciones. ¿Se dan cuenta? Por eso digo, la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano. Es una herramienta. El ser humano es el ser superior por ahora. Esperemos que siempre sea así realmente. Siguiente, pues, no, perdón. Entonces les decía, estos son los dos enfoques que existen, los más conocidos. Hay más, posiblemente sí,
Posiblemente sí, tienes Spring 2, tienes Beam. Yo llevé la metodología de los 7 pasos del Banco Interamericano de Desarrollo, que es basada en el PMBOK, y existen muchas más, ¿no? Entonces, esto nada más un pincelazo, dos corrientes que existen, que deberían ser adaptadas en los proyectos de cada uno, y estas son algunas de las IA más conocidas en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, DeepSeek, que es la propuesta presentada por el gobierno chino, o la IA china, que realmente es totalmente impresionante. Impresionante. Yo he hecho algunas demostraciones, hay algunos, cuando estudié ingeniería, llevé algunos cursos de matemática avanzada de unos libros rusos de los años 1700, unos ejercicios realmente bien difíciles, ¿ah? Y me tomé la molestia algunas semanas atrás en poner a competir, pues a ver quién me daba la respuesta más asertiva entre estas tres IAs, ChatGPT, DeepSeek y Cloud. Gemini también es muy buena, es de Google, bueno, Google en español, Google en inglés, pero me quedo con esas dos principalmente, ChatGPT y DeepSeek. Ahora, esa versión que estoy acá mostrando es gratis. No sé cómo será la versión pagada. Cuando llevé mi curso de Ethical Hacking, entonces ahí sí se configura un plugin que se instala, paga $5 y tienes articulado el ChatGPT en diferentes herramientas con las que tú haces de repente análisis de penetración, de testeo, de tráfico de red, amenazas, posibles troyanos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual es en la gerencia de proyectos. Tú puedes utilizar diferentes herramientas integradas a ChatGPT, a DeepSeek, no lo sé, le mentiría, pero a ChatGPT sí. Y también hay herramientas de IA como Monday.com que tiene ya la IA embebida. Jira, por ejemplo, que tiene también la IA embebida. Pero lo más importante es que ustedes entiendan el proceso, ¿no? Entonces yo sé que primero tengo que planificar, luego tengo que ejecutar, ¿no? Tengo que controlar el alcance, tengo que identificar los riesgos, tengo que ver cómo voy a mitigar cada riesgo, el resultado de cada mitigación la tengo que analizar, la tengo que cuantificar para poder ver qué impacto me está generando. Hay que ver el tema de calidad, aplicamos aseguramiento y control de calidad. Entonces, son varias cosas que tenemos que tener identificado para poder utilizar la inteligencia artificial de manera más eficiente. Si no, no sirve de nada. Es como, disculpando la expresión, un analfabeto con una calculadora. No va a hacer nada. O un analfabeto con un Excel. No va a hacer nada. Igual es acá. Hay que conocer el proceso, entender bien, tener conocimiento de causa y utilizar la IA generativa es simplemente una cuestión de practicar. A ver, vamos a poner acá. A ver, redacta el acta de... Primero hay que poner el rol. Actúa como experto en gerencia de proyectos. Ahí, ¿no? En gerencia. Y redacta el acta de constitución del proyecto considerando la creación de un programa de ventas para una ferretería que permita pedidos en web, vía web, WhatsApp, seguimiento de las entregas, asignación de
de entregas, o sea, las personas, ¿no? El tiempo para este proyecto no debe ser mayor a 2 meses y el presupuesto, perdón, es de 25.000 soles. A ver, ¿qué más? Que lo haga en formato, en un formato, en una tabla. Generar, generarlos. A ver, hasta ahí, a ver. Vamos a poner, a ver. Generar el acta de constitución del proyecto en una tabla. Acá está mal escrito. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ustedes ven ahí el rol, el contexto, y empieza a crearte. Ahí está, ¿no? Miren lo que te dice ahí, ¿no? Elemento y descripción. Nombre del proyecto, creación de un programa de ventas para la ferretería. Objetivo del proyecto, desarrollar un sistema de ventas para la ferretería, tal. Alcance del proyecto, justificación, entregables, principales, fecha de inicio, fecha de fin, duración, presupuesto, patrocinador o el sponsor, gerente del proyecto, equipo de proyecto, recursos, riesgos, criterios de éxito, estos son en realidad los factores críticos de éxito y la aprobación. Esto es una idea, por ejemplo, un bosquejo de cómo construir un acta de inicio de proyecto. Y ahora le puedo decir, ¿no? Ahí, considerando lo anterior, genera la EDT del proyecto. La EDT es la cantidad o el conjunto de componentes que se necesitan para poder cumplir con el 100% del proyecto. A ver, gracias por probarme, dice acá. A ver, inicias. Lo que pasa es que no inicia sesión. Bueno, mantén cerrada. Ahí está, miren ahí. Y ahí empieza a crear la EDT. En el primer nivel, me está sacando porque no me logué. A ver, voy a iniciar sesión mejor para tener un mejor resultado, ¿no? Pero mientras que me logueo, ese mismo Pro lo voy a colocar en Dixit, que es otra IA, que es la IA china que les comentaba. Entonces, a ver, voy a colocar nuevamente el Pro en ChatGPT. A ver, entonces acá igual, acá, chat, ahí. Ustedes ven, ¿no? Se le escribe y él responde. Esta es la IA china. Ahí está el programa de ferretería, ¿no? Que decía anteriormente. Ahí está la IA china. Ahora, yo le puedo decir que me cree acá, por ejemplo, ¿no? Acá ve, de lo anterior, elabora el, eh, la EDT, ¿no? Del proyecto, utilizando el enfoque ágil. Considerar la, cada sprint de 2 semanas. Considerar mejor para cada sprint 2 semanas. Vamos a ver. Y ahí está.
y empieza a generarme, ¿no? Ahí estoy combinando, por ejemplo, un poco de PMBOK con Agile, el Sprint 1, identificar los stakeholders, elaborar el acta de construcción del proyecto, y ahí va iterando, ¿no? Ahí está, integración de los pedidos vía WhatsApp, todos los módulos están ahí, ¿no? Los entregables. Este mismo prompt, a ver, vamos a colocarlo aquí, en DeepSeek. A ver qué me dice DeepSeek. Y ahí DeepSeek empieza. Ojo, no se conformen con esta respuesta. Valídenla y itérenla con su equipo, revísenla, traten de optimizarla lo más posible, mejoren el prompt, mejoren la indicación, pídanle más cosas, mientras más contexto le coloquen, más detalle tenga, va a ser mejor. Igual de acá, ¿no? O sea, acá por ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones me recomienda para poder mitigar los riesgos identificados para este proyecto? Y ahí me pone riesgo, fallas en integración con el WhatsApp, ahí me empieza a decir. Pero como le repito, hay que tener conocimiento de causa de todo lo que es la gestión de proyectos. Conocer una o dos metodologías por lo menos para poder sacarle el máximo provecho. Entonces, esto es solamente una introducción. Como ustedes pueden ver, es una herramienta muy poderosa con la que yo puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar la técnica del valor ganado para monitorear y controlar el proyecto? Entonces, con el valor ganado, yo voy a poder ver si lo planificado está realmente alineado con lo ejecutado en cuanto al costo y al tiempo, de tal forma que estoy viendo si el proyecto me está generando un sobrecosto o un sobretiempo. Entonces, esos indicadores, por ejemplo, son importantes porque a veces nosotros no lo tomamos en cuenta y al final del proyecto recién nos damos cuenta que el proyecto demoró más de lo debido, que el proyecto costó más de lo debido, requirió de más recursos, de más tiempo, no estuvo muy bien definido el alcance, no estuvo validado el alcance, entonces hubieron variables que no se consideraron. Entonces, por eso es importante. Por eso lo repito, hay que tener conocimiento de causa de todo lo que es la parte de gestión de proyectos y con eso ChatGPT actúa como si fuese escucha de expertos, como si fuesen expertos. Acá tenemos tres, miren, GPT, DeepSeek y Cloud. Cloud es una versión gratuita que es muy buena y realmente con eso podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Voy a poner a Cloud el mismo prompt que le puse a las otras IAs, solamente para que ustedes puedan ver. Good evening, Juan, me dicen por ejemplo. Y acá le estoy lanzando la consulta, ¿no? Y ahí me está devolviendo ya la respuesta. A ver, acá está. Ahí me empieza a devolver la respuesta. Título del proyecto, patrocinador, gerente del proyecto, descripción del proyecto, justificación, objetivos, requisitos, entregables. Y como le repito, mientras más contexto le des, mucho mejor. Miren, por ejemplo, acá ve, presupuesto, ¿no? Estimado, te dicen, desarrollo de software, integración de las APIs, equipamiento, perdón, capacitación, contingencia. Ahí está, ¿no? Lo que hablábamos en proyectos, la reserva de contingencia, que solamente está autorizada por el sponsor.
cuando tengamos algo que se nos salió del control, algo inesperado, totalmente inesperado. Pero hay que tener conocimientos, como les repito, de gestión de proyectos, de por lo menos dos enfoques, el enfoque ágil y el enfoque en cascada. Y bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. No sé si haya consultas, ingeniera, no sé si me puede escuchar, si me escucha, perdón. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenísima la presentación, de verdad que muy dinámica, muy instructiva, cada una de las herramientas y cómo podemos potenciar en realidad, ¿no? Nuestro trabajo con el apoyo de cada una de estas herramientas. Bueno, cada uno de los participantes siéntanse en confianza para poder hacer algunas preguntas. Que está el ingeniero Juan Carlos para que nos pueda absolver. Y si no, también me gustaría invitarlos, ¿no? Esto en realidad es un llamado a cada uno de los participantes a profundizar estos conocimientos. Eh, Nosotros vamos a dictar un curso, digamos, más a profundidad, ya con el auspicio, digámoslo así, del Colegio de Ingenieros del Perú, con el Consejo Departamental de Ucayali. Nosotros estamos comenzando próximamente un curso. Ingeniero Juan, voy a compartir, si me permite, el flyer. Si puede dejar de compartir. Espera un momentito. Muy bien. ¿Se puede hacer alguna pregunta? No sé si me escuchan. Sí, un momentito, por favor. Ahorita vamos con sus Para preguntas. que me activen aunque ya lo activé, no sé si me escucha el público presente ahí aquí en la sala. Sí, un momentito, por favor. En unos momentos le doy el pase. Solamente Ya. quería para invitarlos a cada uno de los participantes a este curso que nosotros vamos a dictar, como repito, a más profundidad a partir del 1 de abril. Lo estamos haciendo junto con el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Ucayali. Como pueden ver en el flyer, ahí vamos a tener 8 sesiones en las que vamos a profundizar no solamente la IA generativa en la gestión de proyectos, sino también en la parte de los negocios, que es muy importante. Voy a dejar en el chat el contacto, bueno, el enlace, mejor dicho, del formulario de registro para que puedan los interesados pedir más información. Y bueno, los esperamos. Sí, adelante, caballero, con su consulta. Bien, buenas noches. No sé si me escuchan todos acá presentes para saludarlos primero. Eh, en primer lugar, quiero felicitar acá a mi amigo, al doctor Juan Carlos Briones. A veces asistimos, soy el magíster Francis Kers, egresado de la Universidad Tecnológica de Rusia, de Odessa. Me gustó mucho el enfoque general que ha hecho Juan Carlos, orientado específicamente a un ejemplo, ¿no? Y me parece que este tipo de gestión de proyectos con el uso de herramientas puede ser aplicable a una diversidad de temáticas y de problemáticas que se podrían presentar. Y bien, porque el país, por ejemplo, Perú, no sé si algunos acá son de otros países, hay diferentes áreas a desarrollar, hay diferentes áreas a implementar, hay diferentes áreas que aún están adormecidas. Y qué más, ¿no? Estas herramientas tan poderosas de la IA y en combinación, como decía el doctor, con un conocimiento básico de gestión de proyectos podemos emprender muchas cosas y generar un tema muy popular que es el desarrollo social, económico y en diferentes áreas. O sea, para felicitarlo, para mí también es un tema nuevo, muy interesante y hemos visto pues este impacto de la IA en este campo y no solamente creo en este campo, que en muchos campos tiene la IA mucha utilidad. Gracias doctor y gracias a todos los presentes. Muchas gracias por su participación. Bueno, ahí he compartido el formulario de registro para quienes deseen profundizar conocimientos en estos temas. Como repito, vamos a dar este curso
junto con el Colegio de Ingenieros del Perú. Ahí está en el chat. Bueno, creo que se ve todavía el flyer, me confirman, por favor. Ahí es, Sí se ahí ve el es. flyer. Gracias. Ahí están más o menos los temas que vamos a tocar. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario final, si no, ingeniero Juan, estaríamos dando por finalizado la sesión de esta noche. Buenas noches. Los números de contactos hay que dejar en el correo. Sí, a ver un momentito, he Había dejado una persona informar. por ahí también que quería Sí, comentar algo, nos parece. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, tengo el gusto de conocerte. En alguna oportunidad estuviste recuerdo de un curso de metodología Scrum en Inictel hace ya unos años, más o menos del 2019. Y desde ese momento hasta hoy, pues bueno, un poco de inquietud con la inteligencia artificial dentro ahora de la gestión de proyectos. Me pareció muy interesante la reunión y la iniciativa. Felicito bastante la iniciativa y la forma en que se ha enfocado eh, esta charla. Tengo la curiosidad y apelo a los conocimientos que puedas tener, Juan Carlos, sobre la inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos. ¿En qué etapa estaría más involucrada? Tengo entendido pues que la inteligencia artificial generativa es la que se ha tocado el día de hoy con más ahínco. Sin embargo, aparte, me imagino pues de la generación de documentos, cómo esta ayuda pues a estructurar mejor los documentos y a tener una ideación, una fase de exploración también interesante. Dentro de la parte de planificación, cuando uno desea utilizar la inteligencia artificial para, digamos, predecir en la etapa de planificación, en la exploración, predecir eh, indicadores o predecir algunos resultados en sí del proyecto. ¿Qué tan, qué tan avanzada está hoy en día el uso de la inteligencia artificial acá en proyectos en los que has manejado tú en tu experiencia? Dentro de esta fase, la inteligencia artificial predictiva está desarrollada, se utiliza con bastante frecuencia y en esos casos, ¿qué herramientas de la inteligencia artificial se utilizan más en base a tu experiencia? Muy bien, Bruno. Un gusto saludarte también. Recuerdo ese curso convocado por Claudio, que me invitó a participar como uno de los coaches en Inictel, ¿no? Justamente era para profesionales de la uni que estaban haciendo proyectos de investigación, ¿no? Había mucha gente que había estudiado en Brasil, en Estados Unidos, en Europa y venían a aportar conocimiento, pero se hizo la capacitación con toda esa intención, ¿no? De transferir los conocimientos para poder estos profesionales gerenciar o dirigir sus proyectos de una manera eficiente. Bueno, con respecto a lo que me comentabas, este, yo lo utilizo bastante la IA. Lo utilizo no solo para ejecutar proyectos, sino también para diseñar. Yo lo tomo como si fuese un experto, como si estuviese conversando con un amigo así que te conoce bastante de algo. Y cuando los temas son simples, uso la versión gratis. Pero cuando ya necesito analizar data mucho más potente, meter un archivo de un expediente técnico de repente para que me ayude a metrar, para que me ayude a redactar documentos en base a la documentación contractual del expediente técnico, sí utilizo la versión pagada. Ahora, lo utilizo como juicio de expertos, lo utilizo como un consejero, utilizo, por ejemplo, también mucho ChatGPT y DeepSeek. Estas dos son las que más utilizo. Hay más, por supuesto que sí. Y en cuanto a lo que son indicadores, los indicadores clásicos y tradicionales son
estamos de acuerdo al alcance, estamos en el tiempo, estamos en el costo, de acuerdo a lo planificado, pero con la IA generativa he aprendido a sacar otros indicadores como OKRs o como KPIs que me permiten medir a mi equipo, que me permiten medir a mis proveedores, a mis subcontratistas, y con esa información yo escalo a gerencia para poder, digamos, decirles, ¿no? Señores, existe este riesgo, existen estos indicadores, esto es lo que está pasando. Si ustedes no toman acción, va a pasar lo siguiente. Y a veces, con todas las evidencias que tienes y toda la inteligencia artificial, no te hacen caso. Pero cuando pasa y buscan culpables, tú ya tienes un sustento en el cual uno pues se puede defender, ¿no? Pero al margen de defenderse es darse cuenta que tú como profesional sabías lo que iba a pasar y esta herramienta te ayuda a que tú puedas visualizarlo mejor y también te ayuda a formular posibles alternativas para corregir, ¿no? Dentro de las herramientas de seguimiento, por ejemplo, yo utilizo mucho Jira, ¿no? Que es con el cual yo controlo prácticamente mis actividades que están pendientes, mis actividades que son críticas, ¿no? Y me ayuda inclusive la IA a identificar una ruta crítica que se cruce con otra ruta crítica de otra especialidad, porque recuerden, los proyectos hospitalarios en los que yo estoy involucrado, hablo de mi experiencia personal, son muy complejos. Es como construir una ciudad. Vemos la parte eléctrica, mecánica, sanitaria, etcétera, etcétera. Son varias especialidades y entre todos tenemos que aportar para que, en este caso, el hospital funcione de la mejor manera. Y muchas veces, debo decir también, que los expedientes técnicos no son los mejores, no están bien redactados, no están bien hechos, pero entendemos también que en este caso, o muchas veces, los proyectos que son ejecutados por los gobiernos regionales son recibidos con esos errores, porque si es que no lo reciben y el gobernador regional dice, oye, ¿sabes qué? Este proyecto está mal, te lo devuelvo, el MEF no les manda el presupuesto y no se ejecutan los proyectos y siguen ahí guardados años tras años. Así que los gobernadores prefieren recibirlos con errores y sobre la marcha ir corrigiéndolos para poder tener un hospital, en este caso, que va a ayudar a la población. Y es una pregunta abstracta también, ¿no? Porque ha sido tema de muchos artículos, ¿no? De que por qué aceptan proyectos mal hechos, por qué los ingenieros hacen tantas adendas a los proyectos. Algunos dicen, no, es porque está negociado, hay algo malo por abajo, pero no necesariamente es así. A veces los expedientes tienen 9 años, 10 años, en el mejor de los casos 5 años de antigüedad cuando se ejecutan, de la fecha que se ejecuta a la fecha que se diseñó, y por vigencia tecnológica hay equipos que ya no están, hay precios que de repente se dispararon, hay marcas que ya no existen. Entonces ahí es donde se tiene que ir haciendo el upgrade de los proyectos. Entonces, con toda esa experiencia que uno tiene, utilizando la IA, se potencia de manera pero espectacular. Esto sí es exponencial. Y vuelvo a repetir, tenemos que tener conocimiento de causa, conocimiento en alguna metodología, en las herramientas, en la parte técnica también, porque acá es una combinación de la parte técnica y de la parte también blanda, la parte de gestión. Entonces, esta combinación hace que a través del uso de la inteligencia artificial pueda generar realmente un impacto muy, muy positivo. Muchas gracias, Juan. Solamente una última pregunta. De manera predictiva y de manera generativa, veo que ha tenido muchos resultados en función de tu experiencia. En el margen de decisión, uno cuando tiene que decidir, pues también utiliza la inteligencia artificial como medio prescriptivo
o es más que todo el uso generativo o el uso predictivo que se le puede dar? No, las decisiones sí ya la toma uno en base a su experiencia. Lo que uno más hace es tratar de buscar ideas, tratar de identificar indicadores, de calcular indicadores, y en base a toda esa información es que ya uno decide. O bueno, en mi experiencia al menos yo lo hago así, ¿no? Posiblemente existen otras disciplinas que sí utilizan la IA al 100%, ¿no? Como por ejemplo LinkedIn. Hay algunas empresas que trabajan con LinkedIn que usan IA y la IA les sugiere pues dos o tres candidatos para que ya el reclutador decida a quién contratar, ¿no? O lo mismo utiliza Alicor, por ejemplo, para poder decidir con quién de los proveedores también trabajar, ¿no? En base a un modelo de IA. Pero no he llegado todavía yo a ese nivel, ¿no? Sí me gustaría en algún momento, pero por ahora tomo indicadores de gestión, tomo recomendaciones, lo utilizo para, como si fuese un juicio de experto, pero la decisión finalmente la tomo yo, ¿no? Claro, porque entiendo que en líneas generales, pues tomar tanta información muchas veces a través de la IA, y como tú decías al momento de explicar la IA generativa de ChatGPT o de Geminis o tantas otras que hay, es bastante difuso a veces cuando las preguntas no son bien formuladas o cuando no hay un concepto claro en el buscador o perdón, en la IA que tome una decisión correcta y uno siempre puede entrar en dudas, ¿no? Entonces, entiendo que por ese lado, pues tomarlo de manera para que ejerza consejos o recomendaciones parece un poco no muy confiable a este nivel, ¿no? Ok, muy bien. Ingeniero, no sé, ¿algún otro comentario, consulta? Ah, En perdón, el estaba en mute. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Bruno, muchas gracias. Bueno, creo que eso sería todo por esta noche. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Ya ahí he dejado, como les repito, el enlace del registro y el contacto de la persona del CIP de Ucayali para que quienes deseen profundizar más en estos temas y acompañarnos, ¿no? En el siguiente curso que vamos a dar a partir del 1 de abril. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Excelente ponencia. Gracias a cada uno de los participantes por acompañarnos y les agradecería igual a cada uno de los inscritos y los participantes de esta noche. Voy a pasar la información del CIP de Ucayali y les agradeceríamos que puedan compartirlo también con sus contactos que podrían estar interesados en el tema. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, hasta una próxima oportunidad.